Buenas tardes, hermanos, amigos. Me ha tocado predicar, anunciar el Evangelio, hablar de Dios. Es difícil hablar de Dios, ya que es un misterio. A veces cantamos el gran misterio, misterioso ser. Solamente podemos hablar de aquello que Él nos ha revelado en su palabra y es suficiente para poder creer en su existencia, conocerle y poder creer en Él. Dios nos ha dado revelación suficiente, su palabra, su creación. Su creación nos habla que hay un Dios. Ningún ser humano que tenga raciocinio podrá decir que no hay Dios. Si vemos un edificio, cualquier cosa creada por el hombre, ningún hombre podrá pensar que ese salió de la nada o salió de una explosión, porque allí hay un orden, hay estética, hay belleza, hay un diseño. Y la creación es mucho más que cualquier creación humana, tanto en el macromundo como en el micromundo. Vemos un orden, una belleza. Así que cuando vemos una pintura, detrás de la pintura hay un pintor. Detrás de un edificio hay un pintor, un electricista, alguien tuvo que haberlo construido. Así también al mirar la creación, a simple vista vemos que hay un creador, debe haber un creador. Y también la creación nos habla cómo es este creador, poderoso, divino, como dice Pablo a los romanos. Así que no hay excusa y decir que no hay Dios. La creación habla que hay un Dios y que este Dios es poderoso y glorioso. Si su creación es gloriosa, su creación es incomprensible, así también nuestro Dios, ¿cómo será Él? ¿Cómo será nuestro Dios? Pero también tenemos la revelación de su palabra, donde conocemos el carácter de este Dios que existe, este Dios poderoso, donde conoceremos su santidad, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia y también su ira. El libro de los Romanos nos dice allí, 11:22, considerar, mirad, dice allí, considerar la severidad de Dios y también la bondad de Dios. Para predicar el Evangelio quiero ir a Juan 3:36, donde vemos la bondad y también la severidad de Dios. Juan 3:36, un texto muy conocido, muchos se lo saben de memoria, y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto bíblico nos habla de dos grandes verdades, totalmente opuestas. Primero dice, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí vemos la severidad de Dios, la bondad de Dios, también la ira de Dios. La ira de Dios es real, porque Dios es santo, no tolera ni la más mínima sombra del pecado nuestro. Y Dios es justo y en su justicia Él tiene que condenar al pecador. Y la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras cómo Él revela su ira, su enojo contra el pecador. Lo vemos en las primeras páginas cuando Adán desobedeció, le dio la espalda a su Creador. Se rebeló contra Él. Dios lo echó de su presencia. Lo condenó a muerte y maldijo la tierra. Le cerró la puerta a la presencia de Él. Después lo vemos en los tiempos de Noé en el diluvio. Dios mostrando su ira, sepultando al mundo entero a través de un diluvio. La severidad de Dios. Pero siempre Él muestra su amor allí a través del arca. A Adán le proveyó una vestimenta
y un Salvador, un Redentor. Después lo vemos en Sodoma y así a lo largo de la Escritura vemos la ira de Dios, el enojo de Dios. Y la Biblia aquí dice, vamos a ver la segunda parte, la primera, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer no verá la vida, la ira. La ira de Dios, nos dice las Escrituras, Dios que está sobre la humanidad, está sobre el hombre, que no ha creído aún en Cristo, el cual es el contenido del mensaje del Evangelio, de esta buena noticia. La ira de Dios está cual techo, imagínense este techo ardiendo en llama. Pero ¿por qué no cae? Porque las murallas la detienen. Y así también Dios dice que la ira de Dios está sobre la humanidad. Y solo las murallas, por así decir, de su misericordia, de su paciencia, detienen la ira. Porque Dios dice que eres lento para la ira, grande en misericordia y bondad, que perdona la iniquidad y el pecado del hombre, pero no tendrá por inocente al culpable. La ira de Dios está sobre la humanidad cual techo, y Dios la está reteniendo. Y al mismo tiempo Dios, en su amor, así como está deteniendo su ira sobre la humanidad, abrió una puerta para que el hombre pueda escapar de su ira, de la ira, del enojo de Dios. La ira de Dios se manifiesta de varias formas, a través de juicios, o a través también de dejar al hombre, dejar hacer lo que él quiera. Eso lo tenemos en Romano, cuando dice allí, Romano 1:18, la ira de Dios se revela, se muestra. ¿Cómo se muestra ahí? Dejando a las personas hacer lo que ellos quieran. Pero sí Dios le advierte que ellos están almacenando ira para el día del juicio final. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Entonces la ira de Dios está sobre la humanidad, se está revelando, no sé cómo se está revelando cada una de las personas, pero la ira de Dios está. Dice que no estará, ni estuvo, sino que dice, la ira de Dios está sobre aquellos que aún no han creído en Cristo, han rehusado de creer. Se está revelando. ¿Cuándo? En este mismo instante se está revelando contra aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Romano dice que se está también almacenando. Se está almacenando sobre el hombre. Y Dios quiere que todos los hombres puedan ser salvos de la ira de Dios. La ira de Dios. Y entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna? La Biblia la describe como tener comunión con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia habla que el hombre está muerto espiritualmente, está separado de Dios, por causa del pecado está muerto, no tiene comunión con Dios. La causa es el pecado, dice Isaías 59, verso 2. El pecado hace división, hace separación entre Dios y el hombre. Adán pecó una vez y ahí vemos que Adán perdió la comunión con su Creador. Ya no hay compañerismo con Dios. Así también la persona que aún no ha creído en Cristo no tiene vida eterna. Está muerto, está separado de Dios. Es un enemigo de Dios. Y la vida es contrario, es tener comunión con Dios. Es tener comunión con Dios. En otras palabras, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene comunión con Dios. Y el texto dice aquí, así como la ira de Dios está sobre aquellos que no han creído en Cristo aún, y dice que el que cree tiene. No dice quizás tendrás más adelante, sino el texto es claro, el que cree tiene vida. O sea, la vida eterna se obtiene en esta vida. Del momento que el hombre y la mujer deposita la fe, la confianza en el Señor, habiendo oído su palabra y habiendo creído en Él, en ese mismo instante, en ese mismo segundo, obtiene la vida eterna
para siempre. El Señor dijo allí a los fariseos, Juan 10, 26, Juan 10, 14 también, Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Pablo dice que Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. A los que son del Señor, aquellos que han creído en realmente, Dios le ha dado su Espíritu. O sea, aquellos que tienen vida eterna, pertenecen al Señor, tienen el Espíritu Santo, tan sellado. Pero aquellos que no son del Señor pueden profesar fe, una fe superficial, pero el Señor sabe. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, dicen, no son de Él. Romanos 8, 9. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y doy mi vida por las ovejas, dice Él. Vosotros no creéis, le dice a los fariseos, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y le doy vida eterna. Le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Entiende? No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el Padre que me las dio, dice, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y agrega, yo y el Padre uno somos. Es decir, el creyente está en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Están seguros, están guardados, dice Pedro, por la fe. Somos guardados por el poder de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene comunión con su Dios y tiene una esperanza de partir a este mundo, cuando parta de este mundo, partir a la presencia de Dios y ver el rostro de Dios y estar con Él para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, no disfrutará esta comunión, no tiene esperanza, sino que la ira de Dios está sobre él, el que cree. Ahora, creer. ¿Qué es creer? Creer es confiar. El Señor dice en su palabra, en mí confían los que conocen mi nombre. Los que me conocen, ellos confían. Dice el salmista, los que conocen a Dios podrán confiar en Dios. La naturaleza misma nos enseña que para depositar la fe en una persona o en alguna cosa, confiar en algo, debemos conocer a esa persona, ¿verdad? Usted podrá confiar en su hermano, en su papá, en su mamá, ¿verdad? Confiar, ¿pero por qué? Usted dice, ¿por qué confía? Usted dice, porque la conozco, yo conozco a esa persona. O quizás puede decir, yo no confío en ella o en él. ¿Por qué? Porque lo conozco y lo empieza a describir, ¿verdad? Lo empieza a describir. O sea, para confiar necesito conocer. Y para conocer necesito información. Así también, si usted ha dicho que ha creído en Cristo aún, si usted dice que ha creído en Cristo, ha colocado la fe en Cristo, eso significa que usted conoce a Cristo. Si usted lo conoce, entonces usted podrá describirlo. Si usted no tiene la capacidad de describir a Jesucristo, tiene que dudar de su fe. Quizás usted cree en el Cristo que usted se ha inventado, que su religión le ha presentado, pero no en el Cristo verdadero. Cada religión tiene su Cristo. Testigos de Jehová tienen un Cristo, el cual no es divino. Y así podemos seguir las religiones. Todas las religiones hablan de Cristo. Entonces nosotros debemos creer en Cristo como Él se revela en su palabra. ¿Podría usted describir a Cristo tal cual Él se describe en su palabra? ¿Cómo es el Cristo que usted ha depositado la fe? ¿Lo conoce? Una cosa es saber de Cristo. Por ejemplo, uno puede saber de un futbolista, de un presidente, puede saber cosas, ¿verdad?
Pero ¿quién conoce a esas personas? Aquellos que viven con Él, aquellos que están cerca. Y ellos podrán revelarnos algo de Él. Pero nosotros no lo conocemos, sabemos algo. Así también pasa con Dios. En la Escritura vemos esos tipos de personas en las Escrituras. Cuando el Señor dijo, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres? ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Acerca de mí. Así también podemos saber algo, pero no conocer al Señor. El Señor dice, mis ovejas me conocen. Me conocen. Así que para creer en Cristo hay que conocerle. Y mi anhelo es que ustedes puedan creer en Cristo. Y para eso tengo que hablarle acerca de Cristo. Describirle a Él, tal cual Él se describe, darle una pincelada. Y usted podrá encontrar la información fidedigna acerca de su ser, de quién es Él, de dónde es, a qué vino. En las Escrituras Él dijo, escudriñar, lean, escarben las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. No hay otra fuente fidedigna, sino la palabra. También lo encontrarán en la historia secular, pero donde está la fuente verdadera es en la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nuestra fe no es un salto al vacío, no es un salto a la oscuridad. Nuestra fe tiene fundamento, la palabra de Dios. Tanto la ciencia como la arqueología, la historia nos dicen que lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia es una joya de la literatura universal. Contiene todo tipo de géneros literarios. Es la palabra de Dios. Está al alcance de ustedes, de nosotros. Está traducida a nuestro idioma. Así que no hay excusa para no conocer a Cristo. A Cristo. ¿Qué dice las Escrituras acerca de Cristo? Juan, capítulo 1, Juan presenta a Cristo como el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Y aquel Verbo, dice en el 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, el Señor tiene muchos títulos. Su nombre es Jesús. Su nombre es terrenal, es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el Verbo nos habla de la eternidad. En el principio ya era el Verbo. Era el Verbo. Y esto nos habla de que Él es el revelador del Padre. Por eso Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Porque Él habita en luz inaccesible, dice Pablo. Pero el Hijo unigénito lo ha dado a conocer. Él es el revelador. Nadie conoce al Padre, dijo el Señor, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo da a conocer al Padre, porque en Él habita toda la plenitud de Dios en la persona de Cristo. Juan presenta a Cristo como el Dios preexistente, es decir, siempre ha existido, nunca tuvo un comienzo. Él siempre ha existido, Él siempre. El escritor a los Hebreos dice 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También Juan nos dice que es coexistente con el Padre. Siempre estaba con el Padre. Desde el principio, dice, estaba con el Padre. Él es autoexistente. Él tiene vida en sí mismo. Así como el Padre, dice Juan, tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. Así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. Es decir, el Hijo de Dios, Jesús, es divino. Es eterno, adorado por los ángeles, dice Hebreo. Cuando Dios introduce a su primogénito, ordena a sus ángeles que le adoren. Ninguna criatura puede ser adorada. Así que Cristo no es una criatura del tiempo. Él es el creador, autor de toda la creación. Él está por encima, gobierna todo. Él gobierna todo. Él sustenta todo.
Él sustenta todo. Dice Hebreos, con la palabra de su poder. El escritor de los Hebreos lo presenta como el heredero de todas las cosas, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, superior a cualquier criatura, cualquier hombre, a cualquier ángel. Él es superior. Jesucristo es el Hijo de Dios. Siempre ha estado con el Padre. Siempre a Él nos ha revelado a Dios. Lo reveló en su encarnación, los días de su encarnación, y lo ha hecho en la eternidad, y lo hará. Porque Dios se ha revelado y se revela a través de su Hijo. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me rechaza, rechaza al Padre. También Jesucristo recibe la misma honra del Padre. El Señor dice, el juicio, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La misma adoración, la misma honra. Tienen el mismo poder, la misma santidad, la misma justicia, la misma ira. El Hijo es igual al Padre. Cuando el Hijo venga por segunda vez, si leen ustedes allí en Apocalipsis 6, del 15 en adelante, se damos cuenta que muchos hombres, aquellos hombres que le rechazan en aquel entonces cuando venga, dice que los hombres grandes, poderosos, tendrán que esconderse en las rocas, en los montes, y clamarán en su soberbia, no se arrepentirán, sino que clamarán a los montes que caigan sobre ellos para que no se esconda de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? El salmista dice, honrar al Hijo, para que no perezcáis bajo su ira. Honrar al Hijo. Jesucristo es divino. Al venir a este mundo toma una naturaleza humana, la cual no la tenía. Y esta naturaleza humana la incorpora en su ser, allí en el vientre de María. Ahí comienza este gran misterio, Dios manifestado en carne. Luego nace allí en Belén como un niño, dice Isaías, pero este niño era el Dios fuerte, el príncipe de paz que ha llegado, aquel que nos trae la paz con Dios, que nos trae la paz con Dios. Cristo ha nacido. Aquel bebé de Belén es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, es el Dios fuerte, el creador, el sustentador de todas las cosas, aquel que es adorado por ángeles y serafines. Está allí en un pesebre envuelto en pañales, el creador del mundo. ¿Cuál fue el propósito de su venida? Pablo dirá allí, Timoteo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Porque esta palabra salvación significa rescatar. Esta palabra salvación ya me habla de un peligro, de un problema. Si un pequeño suyo se está ahogando en una piscina, un niñito, un hermanito, un hijo, ¿verdad? Ese niño que tiene está en problema, está en peligro, necesita ser rescatado, necesita ser salvado. Entonces alguien ve el peligro y acude y lo saca de allí. ¿Qué hizo este hombre? Ha salvado al niño, lo ha rescatado. Estaba en peligro, pero lo salvó. Y si Él vino a salvar, eso significa a salvar al mundo, y nosotros estamos en el mundo, significa que el mundo está en problema, está en peligro. ¿Cuál es el peligro? De perecer bajo la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios está? Por causa del pecado. Por causa de ofender al Dios santo y justo. Y Dios quiere salvarnos y ha enviado a su Hijo a salvarnos, a rescatarnos de su ira. ¿Y qué hace Cristo para salvarnos? Él se hace responsable. Se hace responsable de aquello que me separa de Dios, de aquello que acarrea ira, de nuestros pecados. Él se ofrece. El escritor a los Hebreos dirá allí, Hebreos 9:28, Cristo se ofreció
una sola vez para llevar el pecado de muchos. Se ofreció. Isaías 53:6 dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. No queremos nada con Dios, haciendo nuestra voluntad. Pero Jehová, dice, cargó en él, en Cristo, todos nuestros pecados. Cristo se ofreció para llevar nuestros pecados y Dios tomó nuestros pecados y los cargó. ¿Dónde? Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, Cristo recibió los pecados y fueron cargados en Él. Y allí en la cruz, Él cargaba nuestros pecados en su espalda, en su cuerpo. Isaías 38:17 dirá que le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción y echando tras su espalda todos nuestros pecados. Y el apóstol Pedro lo afirma y agrega, dice, ¿dónde sucedió? En el madero, en la cruz. Entonces podemos mirar la cruz, en la cruz. Y allí vemos, ¿a quién vemos? A Jesucristo. Dios manifestado en carne. Allí está el Dios hombre. Dios, totalmente Dios, pero a la vez totalmente hombre. Hombre por dentro y por fuera. Eso quiere decir que Él tiene espíritu de hombre, alma de hombre y cuerpo de hombre, su nombre. Pero a la vez, en Él habita toda la plenitud de Dios. Él está allí en la cruz, cargando con nuestros pecados en su espalda. ¿Y cuál es la paga del pecado? Hay una sentencia para el pecador. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, hay una sentencia de muerte para cada uno de nosotros, por causa de nuestro pecado, porque Dios dice, todos pecamos. Así que hay una sentencia de muerte para usted y para mí. Porque la paga, dice, del pecado es muerte. Nosotros pecamos, nosotros merecemos morir. Así que, pero el Hijo de Dios viene a pagar esa sentencia de muerte. Y para eso se hace responsable de nuestros pecados. Y allí en la cruz del Calvario, Dios lo desampara. Desamparó a su Hijo. El pecado hace división, separación. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? La causa era nuestros pecados. Porque Dios dice que estaba reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino que aquel que no cometió pecado, Cristo, a Él lo hizo pecado. Lo hizo pecado. La paga del pecado es muerte. Corintios dice, Cristo murió por nuestros pecados. Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él es justo, santo, sin mancha. Nosotros somos los pecadores, pero a Él se le imputaron nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Él murió, Él recibió la ira, el desamparo de Dios. Propósito, dice allí, 3:18, para llevarnos a Dios, para tener comunión con Dios. Cristo hizo la obra salvadora. Esa es la buena noticia, ese es el amor de Dios en acción, dándonos a su Hijo. Ese es el amor de Cristo para con nosotros, entregándose, recibiendo el castigo en nuestro lugar. Cuando nosotros creemos en Jesús, la sentencia de muerte que estaba dictada a nuestro nombre es anulada, clavada en la cruz, ya que Cristo la pagó con su muerte, cuando dijo, consumado es. ¿Qué pide Dios de nosotros ahora? El texto dice, el que cree, creer, confiar en lo que Cristo es y en lo que Él hizo. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Dios hombre que vino para hacerse responsable por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, los Romanos 5:1 y 4:25 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay ira, hay paz. Justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. 4:25 y 5:1 y Dios.
Dios quiere que nosotros seamos salvos. Pedro dice que la paciencia de Dios es para salvación. 3:15, segunda de Pedro. Y 2:9 y 3:9. La paciencia de Dios es para salvación. Él quiere que ninguno se pierda. Él quiere que nosotros escapemos por esa puerta que Él nos abrió, por pura gracia. El profeta Jeremías 51 dice 45, salven cada uno, esto es individual, cada uno su vida, salven su vida de la ira de Jehová. Pablo a los Romanos 5:9 dice, justificado en su sangre, somos salvos de la ira. Justificado por la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo. Cristo, solo Él nos salva de la ira. Si usted lee en primera de Tesalonicenses, dice allí que ellos se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, aquel que Dios levantó de los muertos, quien nos salva de la ira venidera. Pero aquellos que rehúsan de creer en Él siguen siendo objeto de la ira de Dios. Pero el que cree ha pasado al amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en Él por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:4. El amor. ¿Quiere usted tener vida, comunión con Dios, tener esta esperanza? ¿Qué tiene que hacer? El texto es claro, creer en Jesucristo, el cual ha sido presentado en el mensaje del Evangelio. Usted puede indagar más acerca de Él, acerca del Señor. Una persona que tiene vida eterna, ahora tiene comunión con su Dios. Esa persona antes era enemiga, no quería nada con Dios, ahora tiene comunión. Ahora, tener comunión con Dios es tener comunión con Cristo. Tener comunión con Cristo es tener comunión con su palabra. No podemos decir yo tengo comunión con Dios si no tengo comunión con Cristo. No puedo decir que tengo comunión con Cristo si no tengo comunión con su palabra y con los hermanos también. Eso sale en Juan, en la epístola de Juan. Así que una persona que tiene vida, que ha creído, tiene vida eterna, tiene comunión con Dios. Y esa persona que tiene comunión con Dios es un corazón que ama a Dios. Y un corazón que ama a Dios ama su palabra. Meditar en ella constantemente no es una carga, es una delicia. Es una delicia. No llena su agenda para entretener su alma, con actividades para entretener, distraer su alma, sino que Él medita en la palabra de Dios. Su delicia está en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, no solamente la ley, sino se detiene en cada verdad. Y esta persona que tiene vida es como un árbol, dice el profeta, que está junto a las aguas. Sus raíces las tiende y no verá cuando venga el calor y siempre dará fruto. Crea en el Señor Jesucristo y será bienaventurado. Dios bendiga su palabra.